Señoras y señores, señoritas y señoritos, el momento ha llegado. Ese momento que ustedes habían esperado tanto, ese momento tan especial para ustedes como para mí. El momento en el cual aprenderemos cómo escribir un cuento. Bueno, este va a ser un tutorial, ya en una nota más seria, muy sencillo sobre cómo escribir un cuento en tan solo 9 pasos. La idea es que van a ser unos pasos muy sencillos que van a ser útiles sobre todo para quienes se introducen en esto de escribir cuentos. La escritura es algo muy complejo, la literatura es algo complejo, puede ser una labor de toda una vida. Hay cursos enteros en universidades acerca de cómo escribir cuentos, hay libros enteros acerca de cómo escribir cuentos, así que bueno, espero que este sea un buen primer impulso acerca del tema. El primer paso, me parece importantísimo, sobre cómo escribir un cuento, es quitarse las ideas limitantes. Ideas limitantes como, tengo que haber estudiado literatura para escribir, tengo que haber estudiado 10 carreras, tengo que haberme leído 3 bibliotecas, no, yo no soy creativo. No sé, cualquier idea limitante hay que quitársela de la cabeza. Cualquier persona prácticamente, excepto en situaciones muy extrañas, puede escribir, ya sean cuentos, novelas, lo que quiera. De hecho, el cuento es un buen primer género para acercarse. Entonces, que no, que a mí simplemente no me sale. Nosotros contamos historias todo el tiempo, que cómo me peleé con tal persona, que cómo me fue en el trabajo, que cómo fue el partido, que le estamos echando el cuento muchas veces a personas que nos interesan. La narración es algo inherente al ser humano. Entonces, eso de que no me sale, no, eso no es una excusa. Es algo que nos hemos repetido y por eso pues ya nos lo creemos. Que no me gusta, bueno, eso te lo creo, pero que no puedo, no. Que no me sale, no. Que no soy capaz, no. Que no soy creativo, tampoco. Entonces, ese es el primer paso. Como verán, con este primer paso se van a dar cuenta que este video no va enfocado a vamos a desarrollar primero los personajes, después el conflicto en 3 actos, inicio, nudo, desenlace. No, va a ser un acercamiento más personal a cómo escribo yo y dónde veo yo los problemas para que alguien, si quiere escribir un cuento, lo pueda hacer. Lo cual nos lleva directico al segundo punto que para mí es casi que el más importante. Y es ¿por qué? ¿Por qué carajos voy a escribir un cuento? O sea, hey, está Instagram, está Facebook, está Netflix. ¿Qué estupidez es esta vaina? Bueno, yo no sé por qué estás acá, esa es la pregunta. Para mí hay muchas razones para escribir un cuento. Para mí es divertido. Para mí es tener el maldito control de todo. Si la vida te pone muchas limitaciones, de dinero, de ubicación, de apariencia, de capacidades, de enfermedades, miles de cosas. Pero en la literatura puedes hacer lo que quieras. Que cómo sería el mundo si tuviéramos 3 brazos. Que cómo sería si eh, me hubiera portado diferente con mi ex. Que cómo sería si... Entonces, es todas esas cosas que tenemos en la cabeza. Es una pregunta abierta, pero cuando la escribimos, como que es una simulación. Es como, bueno, intentemos pensar un poco más allá, más allá, más allá, a ver a dónde nos lleva esto. Eso para mí es súper estimulante. ¿Qué otras razones pueden haber para conservar un recuerdo? Por ejemplo, como una foto, pero de pronto en el momento no tomé una foto. O de pronto una foto simplemente no me dice todo lo de ese momento. Puede haber una foto de 2 personas mirándose mal, pero detrás de eso había una historia. Yo de pronto no quiero que esa historia se pierda o quiero recordarla, quiero revivirla de la misma manera que una foto, entonces puedo escribir un cuento al respecto. Puede servir para dejar un legado, que si me morí, entonces de pronto alguien va a leer lo que yo escribí y va a decir, hola, tan chévere que mi tío pensaba así, que mi tía imaginó esta cuestión. Y es algo que a veces pensamos que el legado tiene que ser apartamentos, carros, herencias, ¿no? Puede ser, de pronto te pueden dejar todo eso y decir, bueno, pero ¿cómo era la persona? Y un cuentico puede dar una mirada adicional a eso. Puede que te hayan puesto el cuento como una tarea. ¿Por qué? Porque tengo una tarea. Entonces ahí lo importante va a ser decir, bueno, ¿y por qué me ponen a mí esto?
porque hay un requisito, bueno, sí, pero hay una razón más allá de por qué lo ponen, y es porque te va a desarrollar habilidades argumentativas, te va a permitir expresar tus ideas de una manera más clara, y al hacerlo te va a permitir entender mejor otros cuentos, te va a mejorar tu comprensión lectora. Entonces es bueno también en ese sentido pedagógico. Lo importante es que ustedes descubran la razón. Y yo creo que ahí va todo el quid del asunto. El, si ustedes logran entender, no, sino que les surja una razón por qué quiero escribir un cuentico o 1000 cuentos o una novela o algo así, el resto fluye. El argumento, los personajes, el final, todo fluye. Si ustedes tienen una razón sobre por qué escribir un cuento. Entonces, esta parte es de introspección, es de decir, bueno, esto me podría aportar algo a mí. Lo he hecho en mi vida. ¿Cuánto tiempo voy a gastar? ¿Una hora, 2 horas, 3 horas? ¿Y qué me puede aportar? Entonces, este paso es muy difícil para quienes no están acostumbrados. Y además porque nos ponemos unas cargas que también está relacionado pues con el primer punto, súper grandes. No, si escribo un cuento se lo voy a mostrar a alguien y se va a reír de mí. Me van a ver como desnudo en mi interior. Eh, a nadie le va a gustar, yo lo hago mal, no tiene sentido. Entonces, puras ideas limitantes que no me permiten llegar a ese porqué. Listo. Si encontraste el porqué, si dijiste, no, por ejemplo, yo vi un capítulo de una serie y me encantó, pero yo quería que pasara otra cosa. ¿Por qué ese final? No, no, no. Yo quiero entonces, eso se llama un fanfiction, quiero hacer una historia alternativa, por ejemplo, entre miles de porqués, se me ocurre ese. Entonces ya tengo mi porqué y es el mío y porque sí, listo. Entonces, vamos a pasar al lado 3. Ya estás seguro que puedes hacer la silla. Ya sabes por qué va a ser la silla, te hace falta para tu estudio. Pero no tienes serrucho, no tienes clavos, no tienes tablas. Y entonces acá, eso también está relacionado con lo anterior. Y dices, no, eso es muy difícil, eso no me sale. No me sale porque no tengo las herramientas. Si tuviera acá ya todo, las tablas, el taladro, el martillo, ya como que, no, eso es fácil. Acá de pronto la primera silla no me queda tan bien, pero tengo las herramientas, se me va a ayudar muchísimo. Las herramientas para escribir te las da la lectura, no hay más. Los videitos pueden ayudar, las clases, todo esto, pero la lectura, porque pues es lo que voy a hacer. Si quiero hacer sillas, necesito mirar cómo están hechas otras sillas. Entonces, el tema de la lectura es súper complicado porque eh, muchas veces obligan a las personas a leer y eso les genera odio hacia la lectura. O muchas veces el profesor o profesora de español nos cae mal, nos cae gordo y eso genera rechazo hacia la lectura. Entonces, mi recomendación es que en la lectura hay una variedad increíble. Y hay tanta variedad porque es muy fácil escribir, cualquiera puede escribir. Hacer películas no cualquiera puede hacerlo, necesitas una cámara, un equipo, un director, financiación, pero en la escritura prácticamente cualquiera puede hacerlo. Entonces te aseguro que por más loco, extraño, excéntrico, común, superficial, super profundo, filosófico, comercial que te sientas, vas a encontrar lecturas cercanas a ti, que te van a hablar a ti, no a lo que el profesor se le dio la gana. Y a partir de esas lecturas vas a comenzar a encontrar otras y otras y se va a armar como una red muy chévere. Entonces, acá necesitas referencias. ¿De qué nos serviría hablar de que el narrador en primera persona te va a dar una perspectiva más personal, el narrador omnisciente te va a llevar a los sentimientos de los personajes? No, ¿acaso uno aprende a hablar español diciéndole, primero pones el sujeto, después el verbo, después el predicado? No, uno aprende con la práctica. De la misma manera, cuando leas historias que te llegan, eso queda en tu cabeza. Y cuando vas a escribirlas, ya sabes, para esta historia quiero ponerme en los pantalones del personaje, quiero contar mi historia y lo voy a hacer desde mi perspectiva en primera persona. O quiero contar lo que le pasó a esa persona, lo que sentía, pero yo también sé lo que sentía el otro, entonces otro narrador. Quiero un texto muy íntimo, voy a hacerlo en segunda persona, voy a hablarle a alguien en específico,
pero todo eso tiene que haber venido primero de la emoción, de lo que yo ya sentí, y entonces ahora quiero generar algo parecido. Leer, leer y leer. Leer lo que te guste, pero leer. Listo. Aquí ya vamos a entrar un poquito más en la cuestión de hacer el cuento en sí. Y también hay muchas opiniones porque se puede hacer de miles de maneras. Pero pues yo no voy a ser hipócrita, yo voy a hablar de cómo yo lo hago. Como yo lo hago, es que en general para mí los cuentos tienen una idea central. Y esta idea central puede ser de diferente tipo. Puede ser, digamos, a veces tú puedes decir algo como una enseñanza, por ejemplo, no hables con extraños. Ay, sí, no hables con extraños. Pero otra cosa es que te lean el cuento de Caperucita Roja y que entiendas que si hablas con extraños puedes terminar en la barriga de un lobo. Entonces, ese cuento nos va a permitir a veces sustentar una idea de una manera mucho más sólida y sin caer como en el sermón, sino con el ejemplo. Para mí la mayoría de cuentos se sostienen con una idea central. Entonces, ¿qué puedes hacer? Si ya tienes la idea central, puedes comenzar con el final, puedes comenzar desde el principio. Hay gente que prefiere de una u otra manera. Para mí, yo suelo comenzar desde el principio, pero sabiendo hacia dónde voy, sabiendo cuál es el punto central del cuento, qué es lo que quiero resaltar. Entonces, una vez tienes esa idea central, ¿sobre qué voy a hablar, por ejemplo? Por ejemplo, yo tengo un cuento que se llama Los bichos. En Los bichos, el cuento por qué surgió. Porque yo me hice amigo de una persona simplemente para volverme a acercar a otra persona. No es que me cayera bien, no es que me cayera mal, sino que me había disgustado con X persona y esa persona era amiga de otra persona. Entonces yo quise hacerme amigo de esta nueva persona para volver a acercarme a alguien con quien había tenido un problema. Pero con el tiempo me di cuenta que esta nueva persona era muy agradable, tenía cosas propias. Y entonces la idea central es que no importan las situaciones por las cuales a veces te acerques a alguien. Por ejemplo, García Márquez decía que él durante mucho tiempo cometió el error de dividir a sus amigos entre mis amigos antes del Nobel y mis amigos después del Nobel. Porque si ya me gané el Nobel, ahora sí me quieres, ¿no? Pero él digo, no, eso es un error, porque hay muchas razones, muchas circunstancias por las cuales personas pueden entrar a tu vida. Entonces, si las circunstancias fueron el Nobel, pues bueno, bien, miremos más allá de por qué llegaste a mi vida. Entonces yo sabía que esa era la idea central. Esa idea central la pude haber desarrollado de mil maneras, pero también quería como desarrollar una historia de aventuras. Entonces dije, hey, pues podemos mezclarlo. Y ya, es tu cuento. No te puedo decir cómo escribirlo, cómo ambientarlo, qué narrador usar, cuál es el argumento. Es tu cuento. Pero tener la idea general clara desde el principio me ayuda mucho a mí. El desarrollo. El desarrollo pues ya es manos a la obra, es escribir. Eh, durante la escritura me parece que es un proceso pues casi autoexplicativo. Recomendaría no corregir tanto en un primer borrador, dejarlo para un poco después, no porque eso te puede frenar mucho, te puede cortar la creatividad. En cuanto a los cuentos, yo suelo escribir de un tirón. Un tirón puede ser 3 días, puede ser una semana, pero ¿a qué me refiero? No los dejo, puede ser 2 horas y el cuento sale, pero no los dejo en remojo. Sí cometo la cuestión, no sé si buena o mala, de corregir mucho, pero no dejo ideas a medias. Eso sí lo hago pues con la novela, que solo he escrito una, la estoy escribiendo incluso, pero me parece que el cuento es una unidad muy sólida. Entonces, en tu mente debe estar sólida y no ese tire y afloje de que dejé hasta acá, mejor le cambio el final, precisamente porque ya tengo la idea general clara, lo que quiero es expresarla. Entonces, un desarrollo en una sola sentada, que puede ser pues parándose al baño, comiendo, pero no dejando abandonado el texto. Listo, lo escribí. Tada, como que, uff, increíble. Esa sensación de que terminaste el cuento es muy agradable. Y en ese momento yo lo que recomiendo es lo contrario a lo que uno hizo, la sillita hermosa, mire cómo la pinté, quiero mostrársela a todo el mundo, no. Al fondo del cajón y
como si fuera un vino, dejarlo madurar. Este dejarlo madurar, el cuento no va a cambiar, las palabras van a ser las mismas, pero el que cambia es uno. Entonces, después, acá vamos en el sexto punto, esta es la distancia que yo necesito respecto al texto. Después de un mes, de 3 meses, quizá de un año si se me olvidó, yo vuelvo a este texto y quien ha cambiado soy yo. Pero ya me alejé un poco de el carpintero que está ahí y que no quiere que le digan que eso le quedó feo porque acabó de estar cansado de hacerlo y pensó que era buena idea en el momento. Y ya puedes acercarte un poco más, te sales de la perspectiva del escritor y te puedes acercar un poco más a la perspectiva del lector. Entonces puedes ser un poco más objetivo. Entonces ahí vuelves a leer tu cuento y dices, qué porquería. Yo cómo escribí esta vaina. O dices, hola, ¿quién me ve? ¿Ah? No, no está tan mal la vaina. Y bueno, ahí puedes hacer unas pequeñas correcciones. Pues entonces, si pasó la prueba de que no es una porquería, sino que dices, no, esto aguanta, esto tiene futuro, puedes hacer unas pequeñas correcciones y acá sí puedes pedir opiniones. El tema de las opiniones también hay que ser muy cuidadoso. Un buen sitio, por ejemplo, para pedir opiniones es un taller de escritura creativa, pero también es un sitio muy complicado. Por ejemplo, Franz Kafka, espero que lo hayan leído, al menos su obra más conocida, que es La Metamorfosis, en la cual Gregorio Samsa se levanta una mañana convertido en un insecto y pasan muchas cosas a partir de ahí. ¿Qué habría pasado si él lo lleva a un taller de escritura creativa donde los egos están inflados? Oye, Franz, pero yo no sé, tú estás como desenfocado. Más bien, ¿por qué no haces que este Gregorio esté como en un laboratorio y lo pica un insecto y por eso es que se convierte en un insecto, como más cercano a la ciencia ficción? No, se le tiran el cuento al pobre Franz si les hace caso, porque es el texto de él tiene una simbología pues profunda, no es tan literal y es muy relacionado con la parte psicológica. Probablemente él sabía porque escribió su cuento y pues no los mandaría a la quinta porra pues, ante esos comentarios. Pero si estás comenzando y eres muy susceptible a lo que te dicen los demás, pueden pasarte cosas así. O una anécdota que le escuché a un escritor mexicano que se llama Bev, que llega a un taller literario, lleva un cuento, lo lee y le dicen, a tus personajes les falta desarrollo, está sobreadjetivado y está lleno de lugares comunes. Y él, bueno, ok. Y a la siguiente semana lleva otro cuento y lo lee. A tus personajes les falta desarrollo, está sobreadjetivado y lleno de lugares comunes. Y le dice, este cuento no es mío, este cuento es de Philip K. Dick y ustedes son una banda de mamones. Entonces, hay que saber a quién pedirle opiniones. Para mí es súper valioso, pero ya yo tengo las opiniones de quienes realmente creo en su criterio literario y estoy abierto, como las opiniones de quienes se los muestro, pero me pueden decir que les pareció más aburrido que lo que les parezca más aburrido que cortarse las uñas y no me importa, porque bueno, yo sé por qué lo hice de esa manera. Entonces, hay mucho cuidado. Te pueden mostrar cosas que no habías visto, te pueden señalar cosas que puedes resaltar para mejorar tu cuento, pero no trates de complacer a todo el mundo porque no vas a poder complacer a nadie. Listo. Y bueno, acá estas dos cosas, entre la distancia y las opiniones, ya puedes venir a una etapa de corrección fuerte, además ahí ya puedes mucho más cuidadoso con la gramática, con la ortografía, con la claridad, una idea por oración y una idea general en cada párrafo. Y listo, salió. Hasta que llegamos al paso 9, el paso secreto. El paso 9 es que cuando ya tienes tu cuento, vuelvas a comenzar y hagas todo diferente. Cada cuento es un nuevo método para el siguiente. Entonces, si utilizaste un narrador, utiliza otro. Si utilizaste una idea general, de pronto utiliza dos al tiempo, trata de sustentar dos ideas, trata de comenzar sin idea general, trata de pronto de mostrárselo a todo el mundo y hacerle caso a todos, porque de eso se trata la escritura, de experimentar, de intentar cosas nuevas, de decir, ¿y qué tal si?
¿Qué tal si no hago caso a las reglas? ¿Qué tal si hago caso a todas las reglas? Una vez que has escrito un cuento en una forma, de pronto ahora quieres escribir otro a modo de cartas. Una vez que has escrito un cuento, un micro relato de 3 renglones, ahora quieres escribir un relato muy desarrollado tipo Alice Munro. Entonces, la regla 9 es que no hay reglas. Espero que les haya agradado este tutorial, que sea de utilidad y hasta la próxima.